Yo creo que está por acá. Listo, bueno, ya estamos acá en vivo en Facebook Live, ya también estamos transmitiendo audio en este momento. Listo, Cami, estoy como cargando acá la presentación. Me dice, porfa, si se ve. Sí, ya te aviso. Todavía está en oscurito. Estás teniendo una reunión, amor. Martín, ¿me estás escuchando? Porque tengo que. Sí, señora. Listo. Vale, te voy a quitar, ya tengo la pantalla en negrito, pero ya lo estamos arreglando acá para que... Técnicamente aquí ya me aparece, No, sí, estás compartiendo la pantalla. ya la estamos viendo. Yo soy yo que le Ah, falta listo. Facebook Live que Uf. nos dé acá la imagen. Ah, listo, Cami, perfecto, no hay ¿Cuánto yo? problema. ¿Cuánto yo? Ya, listo. Creo que tenemos también una otra de la línea. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola. No, te perdimos. No, algo pasa. Hola. No, no sé qué pasa. Te pusiste en mute. Te pusiste en mute. No, pero aló. Aló. Ahora sí ya. Hola. Hola, ya me escuchan, por fin. Sí, súper bien, fuerte y claro, ¿cómo estás? Ay, qué rico, muy bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo van? Súper bien, feliz de reencontrarnos y de saludarnos otra vez en estos espacios tan chéveres. Ay, sí, qué rico. Pues la verdad sí me preocupa un poco el Ay, tema de haber sí, qué perdido la rico. rutina. Pues la verdad sí me preocupa un Entonces, poco el tema de haber como perdido pues la la rutina. convocatoria no es igual. Entonces eso, Yo pues andaba la viajando convocatoria no también, es entonces no hicimos la igual. convocatoria por redes, Yo andaba pero pues viajando también, entonces no esperemos. hicimos la convocatoria por redes, Igual la pero ventaja es pues que queda en YouTube esperemos. y luego yo comparto el link de Igual la YouTube, ventaja es entonces que eso queda queda en súper fenomenal. ¿Vale? YouTube y luego yo comparto el de YouTube, entonces esto queda súper fenomenal. Ah, no, nada, es que afortunadamente lo que nos ha dejado estas nuevas realidades son diversas maneras de ponernos en contacto y a veces no coincidimos todos en el mismo lugar y en el mismo espacio a la misma hora, pero tenemos la oportunidad de converger a través de la Tú te información en otros caes. momentos, entonces claramente todo eso es válido. Bueno, listo. Entonces yo creo que aprovechemos y demos el inicio a la charla de hoy, porque yo estoy que me autocumplo esa profecía. Bueno, Cami, pero eso va más que para uno con uno, de uno para el otro. Ahí se me escucha bien. Sí, se te escucha perfecto. Listo, Cami. Entonces, bueno, vamos a darle como inicio a este tema que traemos la noche de hoy. Como dice Nata, hace unos días no estábamos, entonces nos estábamos dando tiempo de extrañarnos y creo que nos extrañamos bastante. Hoy vamos a hablar de algo que se llama el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida y tiene mucho que ver con un fenómeno que es muy conocido dentro de la psicología porque digamos que nos habla de que la creencia que otros tienen sobre nosotros o las creencias que nosotros tenemos sobre los otros sujetos impactan el comportamiento y la forma de llevar a cabo sus gestiones en la vida. ¿Eso qué significa? Que cuando nos encontramos de pronto personas de autoridad, que a todos nos ha sucedido, un jefe, el papá, un profesor que tienen una creencia sobre nosotros, lo que sucede psicológicamente es que tendemos a comportarnos de acuerdo a esa forma que ellos tengan de creer sobre nosotros, ¿cierto? Sin embargo, esto tiene un origen bien particular y digamos que la historia comienza por allí, como en Grecia, y cuenta la leyenda que había una vez un rey, que era el rey Pigmalión, y que no encontraba ninguna mujer, pero absolutamente ninguna que se acercara como a lo que él creía que era la perfección femenina. Entonces lo que hizo fue esculpir una hermosa mujer de marfil a la que llamó Galatea. Entonces digamos que Galatea era para él su mujer ideal, pero fue tanto lo que él se encantó con su creación, es decir, que le llevaba flores, le llevaba joyas, él se enamoró con tanta intensidad de ella, que lo que hizo Venus fue como decirle, venga, no, este hombre está absolutamente llevado de amor por su creación Galatea, y lo que hizo fue que le dio vida. Entonces, una noche, cuando llegó
Pigmalión, donde su hermosa estatua de marfil, él la besó y se dio cuenta que despertó y cobró vida. Entonces, digamos que este es como el origen, esta es la leyenda que se esconde detrás de detrás de toda esta historia, detrás de todo este efecto. Eso es desde la leyenda, ¿cierto? Sin embargo, ¿a qué hace referencia realmente todo este tema del efecto Pigmalión? Digamos que hace referencia a las creencias y a las expectativas, y aquí viene la diferencia, de una persona respecto a otra. Y estas creencias o estas expectativas que podemos tener sobre los otros, pues afectan de tal manera la conducta de los otros que esas ideas que tenemos terminan por cumplirse. ¿Qué características tiene este efecto Pigmalión entonces? Que cuando tenemos una idea sobre el otro, lo creemos firmemente, o sea, creemos firmemente en ese hecho. Entonces, seguramente nos habrá pasado que decimos, no, no, no. Le decimos a alguien, no, es que tenemos de pronto un momento como de ira, como de enojo y le decimos, es que usted no sirve para nada. Y de pronto se nos vuelve constante en el discurso de decirle a otro, no sirve para nada, ya sea porque creemos en el hecho o ya sea porque estamos enojados, pero se lo decimos firmemente. Tenemos una expectativa clara de lo que se va a cumplir. Entonces, aquí cuando hablamos de una expectativa clara, vamos a hablar de que esto se va a ver hacia dos sentidos, ¿cierto? Hacia un sentido que puede ser positivo o hacia un sentido que puede ser no tan positivo y puede ser más bien negativo. Y muy importante, esto hay que decirlo, es que se acompaña con mensajes que animan su consecución o que hacen que, o son coadyuvantes a que esa situación suceda. ¿Qué es importante decir aquí entonces? Que el efecto Pigmalión no se acompaña solamente de la idea que tenemos sobre el otro, sino que además de eso estamos hablando que exteriorizamos desde el discurso aquello que estamos pensando o aquello que creemos sobre el otro, ¿cierto? Porque muy seguramente nos ha pasado que tenemos una idea, un prejuicio o un preconcepto sobre las personas, pero no siempre se los estamos diciendo, ¿cierto? Entonces aquí es importante decir que para que esto tenga un impacto dentro del otro, es importante que se lo estamos expresando de una manera contundente. Que es también importante decir que normalmente sucede con las figuras que representan para nosotros autoridad, ¿cierto? Porque puede suceder que en el mundo nos cruzamos con demasiadas personas y todas las personas a veces tienen cosas para decirles o para decirnos, pero eso no significa que con todas las personas que nos digan algo pues nos van a generar el mismo impacto, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo funciona? Vamos a hacer como de cuenta que esto es un bucle, que esto es un círculo que se expresa de la siguiente manera, ¿cierto? Nuestras creencias, es decir, lo que nosotros pensamos sobre los otros, esta sí es como el resumen ejecutivo de lo que es el efecto Pigmalión, influyen o impactan en nuestras acciones hacia los otros. ¿Eso qué significa? Que nosotros tendemos a comportarnos con los otros como creemos que ellos son. Entonces, si yo creo, pues este es un ejemplo muy feíto, pero pues como para hacernos entender, si creo que el otro es un tonto y lo trato así, seguramente el otro va a terminar por creerlo, ¿cierto? Entonces, nuestras acciones hacia el otro van encaminadas de acuerdo a lo que nosotros creemos de ese alguien, ¿cierto? Ese comportamiento que nosotros tenemos, ese discurso que nosotros estamos expresando hacia el otro, entonces genera un impacto, ¿cierto? Ese impacto es sobre las otras creencias, es decir, sobre lo que el otro puede creer de sí mismo. Entonces, seguramente hemos estado en escenarios especialmente laborales donde de pronto hemos tenido jefes que son un poco fuertes, que no confían en el equipo, o hemos estado en escenarios de pronto con la familia, donde de pronto somos muy fuertes con el discurso para los hijos, donde tenemos unas expectativas muy altas y entonces tendemos como a cargarlos como con esa tensión, ¿cierto? Y eso genera unas consecuencias, ¿cierto? Entonces, estas otras creencias que eran de los otros, que ahora también se convierten en una idea que nosotros hemos reforzado, generan unas acciones que se comportan en función de lo que nosotros dijimos y en función de eso que dijimos, entonces se refuerza la conducta, ¿cierto? Esto es muy importante. Lo que sucede a través de estas flechitas o de este círculo que está acá es que lo que nosotros creemos sobre el otro y lo que hemos expresado lo impacta a tal nivel que aquello que decimos tiende a suceder. Por eso se llama la profecía autocumplida, ¿sí? Efecto
Pigmalión o profecía autocumplida. ¿Eso qué significa? Que entonces el efecto Pigmalión puede actuar en dos sentidos, ¿cierto? Puede actuar en un sentido positivo, es decir, que genera una reacción favorable en la persona pues que está haciendo, hacemos que tome mayor confianza y eso hace que se suba su autoestima, ¿cierto? Entonces puede suceder que le decimos a un amigo que está iniciando un negocio o que ha tenido un problema con su casa, con su mamá, con su pareja, tranquilo, todo va a estar bien, usted es capaz, usted puede lograrlo, no se sienta derrotado, usted puede hacerlo. Y eso le hace que la gente gane en confianza y diga, pucha, como que tomo la fuerza de donde no la tenía y logro esas metas o esas expectativas que tenían los otros sobre mí, ¿cierto? Pero también puede suceder, como todo en la vida, están las dos caras de la moneda, puede suceder que aquello que yo estoy diciendo, pues es negativo, ¿cierto? Entonces, ese efecto Pigmalión desde lo negativo, entonces desencadena una disminución en la autoestima de la persona, logrando que el aspecto sobre el que trabaja o actúa disminuya o incluso desaparezca. Esto de pronto nos pasa mucho como con los hijos, cuando de pronto estamos en un escenario donde ellos no hacen lo que nosotros esperamos que hagan y somos muy totalitarios en el discurso, entonces hemos aprendido a expresarnos desde palabras como es que usted siempre lo hace mal, es que usted nunca hace las cosas que tiene que hacer, es que no sirve para nada y empezamos a reforzar tanto estas ideas, tal vez de manera inconsciente y terminan pues entonces por desencadenar estas ideas negativas en la persona, ¿cierto? ¿Qué sucede acá entonces? Que hay que revisar y hay que preguntarnos qué expectativas y qué creencias puedo tener yo sobre mis hijos. Entonces puede pasar que yo tengo una expectativa muy alta y entonces yo quiero que ellos hagan todo perfecto, que nunca se equivoquen y que como yo quiero que todo sea así de perfecto cuando ellos hacen algo mal, entonces lo señalo y lo recrimino de manera muy fuerte. Entonces les digo, es que ustedes nunca hacen lo que tienen que hacer, es que ustedes no sirven para nada, es que nunca me ayudan en nada. Y empezamos a generar estos discursos totalitarios, ¿cierto? Con los compañeros, que a veces lo hacemos de pronto de una manera más laxa o más ligera o más, como, no sé, como menos responsable. Hasta nos pasa de pronto con nuestros jefes que no reconocen nuestro valor, es que ustedes nunca llegan a los objetivos, es que no hacen las metas, es que no logran lo que tienen que hacer. Y todos estos discursos que empiezan a disminuir las capacidades del otro o a dejar de reconocer lo que pueden hacer muy bien. Con la pareja, sucede mucho con la pareja cuando de pronto estamos irritados, cuando las cosas no suceden como nosotros queremos que sucedan, entonces empezamos a acusarla y a decirle, es que usted siempre me trata mal, es que yo con usted nunca puedo contar, cuando lo necesito nunca viene. Entonces, si nos paramos desde las realidades, seguramente encontraremos que las personas ni nunca ni siempre, ¿cierto? Ni nunca ni siempre. Esto es fundamental. Nosotros nunca somos todo lo que decimos que somos, ni los otros, ni siempre nos vamos a comportar en un solo sentido. Algunas veces, en algunas ocasiones, puede ser que en situaciones puntuales, ¿cierto? Pero empezamos a totalizar esta forma discursiva de comunicarnos con los otros y empezamos entonces a generar precisamente este cumplimiento de este efecto Pigmalión, ¿cierto? Entonces, preguntémonos qué expectativas, qué creencias tenemos nosotros sobre los otros y cómo se las hemos comunicado, ¿cierto? Y aquí hay algo que es muy interesante y dice que si crees que no puedo, ¿para qué me voy a esforzar, cierto? Cuando yo le estoy diciendo a alguien de manera reiterada que no lo va a lograr, que no sirve para nada, que no tiene el talento que se necesita, que no tiene las habilidades para lograr las metas, eso termina por disminuir y por menguar en la autoestima de las personas. Entonces acá sería chévere preguntarnos, ¿nosotros somos flecha o nosotros somos arco? ¿Eso qué significa? Somos arco cuando hemos sido víctimas o cuando hemos simplemente recibido precisamente esta clase de discursos donde los otros nos señalan, nos recriminan o por el contrario nos exaltan esas cualidades, esas cosas que no creíamos que podíamos lograr
pero que cuando alguien creyó en nosotros, entonces hicieron que afloraran en nosotros unas capacidades y una destreza y una voluntad distinta de la que teníamos anteriormente. Entonces a veces nos pasa en temas de trabajo o en temas de estudio, donde uno dice, pucha, es que no puedo más, estoy agotado, ya hice todo lo que podía hacer y no logro el objetivo. Pero llega alguien que cree en nosotros y nos dice, usted es muy bueno, usted es muy talentoso, vuelva a revisar, inténtelo, atrévase, láncese, vuelva a hacer algo diferente. Y nosotros aún, a veces, sin creer en nosotros mismos, pero por la confianza que el otro ha depositado en nosotros, lo que hacemos es intentarlo nuevamente. Y en ese intentarlo nuevamente, muchas veces nos encontramos que tenemos una fuerza que nosotros ni siquiera sabíamos que teníamos, ¿cierto? Entonces, cuando el efecto Pigmalión se maneja desde su lado positivo, lo que estamos haciendo es potenciar al otro, llevarlo más allá de sus propias posibilidades, de su propia mirada, porque ¿qué puede suceder? A veces nos rodeamos de personas que no tienen fe en sí mismas o que no se conocen lo suficiente como para saber cuáles son sus potencialidades, ¿cierto? En ese sentido, es que esto se mira, el efecto Pigmalión se mira desde la psicología social, porque nos habla de cómo el otro impacta en mí y cómo yo impacto en el otro, ¿cierto? Entonces, cuando encontramos personas que tal vez por sus condiciones de vida, por sus imaginarios y por una cantidad de ideas que tienen en su cabeza, no han ganado lo suficiente en confianza sobre sus habilidades y sobre sus potencialidades, pero llega un tercero o una persona ajena a su contexto que le dice, mire, usted sí puede hacerlo, usted sí puede lograrlo, si se esfuerza seguramente puede ser muy bueno. Esas personas lo que tienden a hacer es a no querer defraudar la confianza que el otro ha tenido en ellos, porque precisamente de eso se trata. Cuando nosotros recibimos del otro la confianza sobre lo que nosotros vamos a hacer, hay algo dentro del sistema nervioso que se dispara, por allá los neurotransmisores generan oxitocina y hacen que nos sintamos como con bienestar. Es decir, siempre que al otro le damos confianza sobre lo que puede hacer, sobre lo que puede lograr, sobre lo que puede alcanzar, esa persona se siente como empoderada de sí misma y siente capacidad de lograr cosas que tal vez en otro momento no hubiese podido lograr. Igualmente sucede cuando nos vamos, pues, hacia el lado oscuro del efecto Pigmalión, ¿cierto? Entonces, pensemos cuántas veces hemos sido nosotros la flecha o hemos sido ese blanco, ¿cierto? Cuando hemos sido el blanco de un profesor, cuando hemos sido el blanco de una papá o de una mamá, cuando hemos sido el blanco de un jefe, cuando hemos sido el blanco de un mal amigo que es para nosotros muy significativo y nos ha dado la mano, o por el contrario, pues nos ha dicho palabras que han sido hirientes y que no han ayudado a que logremos lo que esperamos. O por el contrario, cuando hemos sido nosotros la flecha y nosotros precisamente nos hemos comportado en ese sentido con las personas que tenemos alrededor, ¿cierto? Entonces es importante evaluar o revisar cuando nosotros hemos sido los que hemos acusado, los que hemos señalado, los que hemos recriminado, o por el contrario hemos sido esas personas que dan aliento, que dan apoyo, que impulsan y que refuerzan precisamente el potenciar las habilidades de las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque sucede que nosotros siempre decimos, atraemos aquello en lo que creemos. Pero atraer aquello en lo que creemos no es un tema de mística únicamente, no, sino que es una mística inteligente. ¿Y qué es una mística inteligente? Entonces, donde pongo la atención, pongo la energía. Si yo creo, porque alguien me lo está repitiendo de manera constante, es que usted no sirve para nada, es que a usted todo le sale mal, es que usted no tiene suerte, es que usted tiene un ojo para un sucio, como se dice popularmente en el argot del día a día, y yo empiezo a creer, no, de verdad, que es que, no, es que de verdad, no, a mí todo me sale mal, no, es que yo definitivamente no tengo talento en nada del trabajo, yo cada que emprendo algo me sale mal, las relaciones nunca me funcionan, la gente siempre me engaña y me traiciona. Lo que va a suceder es que yo voy a empezar a vibrar en esa energía y voy a empezar a ver o voy a empezar a cazar enemigos en todo mi entorno y en todo mi contexto. ¿Por qué? Porque lo que dice la gente está haciendo eco en lo que soy y cuando lo que dice la gente hace eco en lo que soy, termino por atraer aquellas cosas pues que no son precisamente lo que uno realmente quisiera para la vida. Y uno dice, venga, pero es que uno no haría esas elecciones. Sí,
Hacemos esas elecciones de manera consciente o inconsciente mejor cuando damos eco a las palabras que escuchamos de los demás. Y por eso decimos, funciona de la misma manera para lo bueno. Hay que decidir es hacia dónde queremos volcar nuestra energía, porque hacia lo bueno sucede de igual manera. Las cosas en la vida no necesariamente tienen que ser fáciles, pero tienen que ser absolutamente valiosas. Entonces puede suceder que a veces nos toca esforzarnos para conseguir algunos objetivos, pero sucede que cuando uno ve, por ejemplo, a un hijo que se está esforzando, yo no sé si les ha pasado que uno ve a un hijo que se está esforzando por hacer un trabajo, por entregar un buen material, entonces se trasnocha, investiga y hay momentos donde uno siente como que ya hizo todo lo que tenía que hacer y no tiene más para dar. Y viene alguien ajeno y le da uno alientos y le da como esa palabra como que uno vuelve y lo activa y uno dice como, juepucha, yo creía que no tenía más para dar, pero sí tengo más para dar. Ese es el efecto que causamos en el otro cuando realmente entendemos que nuestras palabras tienen poder. Por eso decíamos en un primer momento que el efecto Pigmalión solo se veía activado desde el discurso, ¿cierto? Porque yo puedo tener muchas ideas de alguien, pero no soy muy expresivo en lo que pienso, ¿cierto? Entonces soy tal vez una persona hermética, soy tal vez una persona callada, pero tengo en el contexto personas importantes para mí a las que no les expreso todo lo bueno que yo creo de ellas. Entonces ahí en ese sentido las personas tienden a asumir que a veces los silencios se revisten de ideas negativas, es no ve nada bueno, no encuentra algo positivo para exaltarme, por eso nunca me dice nada, ¿cierto? Y por eso es que el efecto Pigmalión funciona desde el discurso, porque es cuando yo empiezo a exteriorizar aquello que creo sobre el otro, entonces el discurso empieza a generar dentro de las personas eco. Y cuando algo empieza a generar eco, entonces hagan de cuenta que es una semillita que empieza a tomar raíces. Por eso es tan importante cuidar los discursos que nosotros estamos alimentando en el día a día con las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿cierto? Entonces a veces le decimos a nuestros hijos, es que usted tiene que esforzarse, usted tiene que hacerlo muy bien, usted tiene que lograr una cantidad de cosas cuando estamos en el discurso de quererles enseñar. Pero en el día a día, vea, otra vez lo hizo mal, vea, otra vez se equivocó, vea, cuántas veces tengo que explicarle. Entonces, desafortunadamente, cuando no hay una congruencia en el discurso, pues empezamos a generar esas disonancias y siempre suele suceder que tenemos más eco para aquello que no es tan bueno que para aquello que es muy bueno. Por eso debemos ser cuidadosos en las cosas que decimos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas o inquietudes? Cami, ¿todo se oye bien? Hola, Jenny. Ok. Leo, me iba a decir algo. Sí, que en lo que está diciendo, esta semana leí una frase que creo que Cristian fue el que lo copió en el grupo que dice, tú dudando de ti mismo y otros asustados por tu potencial, cree más en ti. Entonces Ok, eso es como, exactamente. Es que hay que partir de una base. Los seres humanos tenemos, tenemos diferentes formas, o sea, tenemos diferentes facetas, ¿cierto? Entonces está esa faceta y ese relacionamiento consigo mismo, donde el ser dubitativo frente a lo que nosotros somos genera unos comportamientos, pero eso hay que anexarle otra cantidad de factores y otro de esos factores es que los seres humanos, por nuestra propia naturaleza, somos seres sociales, es decir, nosotros llegamos al mundo habitando una comunidad. Entonces, primero hacemos parte de la comunidad que es nuestro propio hogar, que es nuestra casa, así sea solo papá y mamá o así sea solo mamá. Es decir, siempre estamos en un núcleo con otras personas. Después nuestro núcleo se empieza a expandir cuando entonces ya entramos al colegio, entramos a la escuela y empezamos a tener nuestro grupo de amigos, ¿cierto? Después eso se sigue expandiendo y entonces ya estamos en el barrio y entonces ya nos integramos con las personas que están en el barrio y si ya después de eso seguimos creciendo y resulta y sucede que yo me volví un deportista o me bailarina o me convertí en un intelectual, empiezo a habitar en otros grupos y
cada vez se empieza a crecer más ese grupo, es decir, yo empiezo a estar más rodeado de personas. Siempre, absolutamente siempre que estamos rodeados de personas, esas personas van a tener un impacto en nuestra vida. Obviamente, y lo hablábamos en un primer momento, por eso hay que ser cuidadosos, es de cuál es el nivel de afinidad y de importancia que tenemos en la vida de los otros, ¿cierto? Porque pues esto sería entonces como decir que si cualquiera viene y me dice que yo no sirvo para nada, pues entonces voy a ir creyendo que yo no creo, que yo no sirvo para nada. No, esto no funciona tan así. A la huella de los tarros aplica condiciones y restricciones, pero sí que es cierto que si son personas que para nosotros son representativas o son figuras de autoridad o son personas por las cuales nosotros experimentamos admiración, entonces seguramente el impacto de sus palabras va a ser muchísimo más fuerte que si es alguien que está para nosotros como en igualdad de condiciones. Es decir, para mí no es lo mismo, o para las personas no es lo mismo que yo salga a la calle y cualquiera me diga que usted no sirve para nada, a que yo esté en mi casa, haya tenido una situación, puede ser con mi mamá o con mi papá, y que me digan, es que usted no sirve para nada. ¿Por qué? Porque el impacto no está solo a nivel cognitivo desde lo intelectual, sino que está a nivel emocional. Y ya sabemos que todo aquello que va mediado por la emoción, pues genera una impresión profunda. Leo, muchas gracias por la frase. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, inquietud, comentario? Hola, yo quiero decir algo. Pues quiero hacerte más bien como una pregunta. Cuéntamelo. Mira, muchas veces las personas como que decimos cosas sin querer, especialmente a los niños, ¿cierto? Ya sea porque o estemos ocupados o porque tengamos desespero, porque el niño no hace sino jugar y no aquí ocupado, con ganas de Sí, que se calle y no se calla, ¿cierto? Y nos sí, pasa mucho, y más ahora que todos estamos trabajando en las casas o la mayoría que estamos con teletrabajo, ¿cierto? Entonces, sí. ¿cómo, cómo aborda uno un niño o cómo, a ver, yo elaboro bien la pregunta, cómo resarcir ese daño que ya se hizo con la piedra que ya se lanzó? ¿Sí me hago entender? Es decir, Claro ¿vos que por sí. qué sos tan cansón? Expresiones como esas que uno después como, ay, madre, ¿yo por qué le dije así? Sí, Que uno es realmente uno no verdad. siente, que uno no lo siente, pues uno, digamos que uno lanzó la piedra porque estaba desesperado, porque tenía que una llamada, porque estaba con la reunión de Zoom y porque él también tiene otro montón de tareas. ¿Cómo hacer? Porque eso repercute en uno también. Uno dice, "Jue madre, yo soy la más mala mamá del mundo". No, obviamente todos tenemos como picos de estrés, Sí, pero es cómo aliviar eso cuando uno ya les hizo daño de alguna manera, porque a mí me ha pasado que yo a veces le hablo a mi hijo menor, que es una papeleta, entonces le hablo de una manera que no es, que no le debía hablar así. Pues yo soy muy cariñosa con él, hablando en mi caso específico, pero en algunas ocasiones soy como, ¿por qué lo volviste a hacer? Y entonces el niño me responde, mami, fue sin querer, perdóname, la próxima trato de hacerlo mejor. Entonces eso es una puñalada en el corazón. ¿Cómo los aborda uno cuando ya se cometió el error y ya se dijo, porque la palabra dicha no se devuelve? Entonces, ¿cómo hacer para que eso no se les quede como en el inconsciente de que es que yo soy malo, yo no sirvo, yo no... Sí, claro eso es que me sí. hacen como ¿Cuántos años tiene tu hijo? 7. Ok, bueno, lo primero que tú hablas es que hay que reconocernos desde lo que somos, y es que más allá de ser más allá de ser cualquier otra cosa, somos seres humanos, ¿cierto? Y la condición en la que actualmente nos encontramos, digamos que es una condición bien especial que hace que estemos un poco más reactivos de lo normal. Y lo que tú dices pasa mucho, ¿cierto? Y es que nosotros ejecutamos una acción por la emocionalidad del momento, pero después viene la culpa. Y la culpa sí que es otra de esas sensaciones absolutamente paralizantes, porque ya nos hacen sentir peor de lo que estábamos en un primer momento. Es Claramente horrible. es inevitable, porque esto es real, es inevitable que haya momentos donde no reaccionemos de la manera más adecuada, ¿cierto? Sin embargo, digamos
que lo importante es los vínculos y los pactos y los diálogos que tú estableces con tu hijo desde un momento previo a ese momento. ¿Qué significa eso? Que a los hijos hay que hablarles abiertamente en función de qué, de que nosotros somos seres humanos, y a ellos también hay que explicarles, mira hijo, discúlpame por la reacción que tuve en ese momento, tal vez no fue la más indicada, explicarles qué fue lo que sucedió, porque sucede muchas veces que los papás nos paramos en una orilla como de la autoridad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no queremos que nos vean ese lado vulnerable y ese lado humano. Y resulta y sucede que a veces eso es lo que corresponde precisamente para poder zanjar los malos entendidos de esos momentos. Muy seguramente, como tú me lo acabas de decir, si tú eres una mamá que todo el tiempo es cariñosa con su hijo, que todo el tiempo está ahí con él y que está pendiente en la medida de lo posible, no es lo que pasa de manera habitual, ¿cierto? Distinto fuera que tú dijeras, no, es que yo todos los días le digo No, esto, todos no, los no, días, no, 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 no es algo, eventualmente no es algo sucede. recurrente, exacto, es eventual. Exactamente. Entonces, Sin como es embargo, no deja algo de doler. claro, pero como es algo que Sí, eventualmente claro. sucede, tú ahí ya tienes un terreno ganado. ¿En función de qué? De que tu hijo entiende que esa no es su mamá de manera habitual y cotidiana. Y Sí, cuando tú le exacto. expresas, entonces tú se lo puedes expresar, por ejemplo, si él tiene 7 años, a partir de una caricatura, mi amor, y entonces tú te acuerdas en los juegos cuando ese muñequito se puso bravo y reaccionó como no era. Porque a veces también hay que bajar el discurso a un lenguaje en el que ellos puedan entender, ¿cierto? Si tú le dices, Sí, es que tuve 1000 problemas en el trabajo, entonces no podía atenderte, para él va a ser complicado extrapolarse a esas ideas, ¿cierto? Pero si tú se sí. lo hablas desde su lenguaje, entonces mira, mi amor, ¿recuerdas cuando el muñequito se puso enojadísimo y le respondió mal a sus amiguitos? Exactamente lo mismo me pasó a mí, pero quiero que sepas que mi intención no era hacerte sentir mal. Me disculpas, por favor, procuraré que no vuelva a suceder. Seguramente él te lo va a agradecer, y él lo que va a entender es que más allá de que tú seas esa mamá que lo consiente y lo cuida todo el tiempo, pues también eres una persona, eres un ser humano que puede tener momentos de esos picos de estrés, como tú mismo lo mencionas, pero que eso es algo de momento, que no es algo recurrente, y que cuando uno toma conciencia, pues lo que procura es como hacer la pausa para que no vuelva a suceder. Sí, Ok, claro. mil gracias. Yo ahí, A ti, hola, hola. hola. Yo ahí quiero hacer un aporte a Lisette en la pregunta que ella estaba haciendo. A mí me parece importante resaltar que cuando hacemos algo y lo hacemos sin intención de dañar, cuando hacemos algo sin intención de ofender, o cuando incluso la culpa es tan grande que nosotros decimos, no, pero pues ¿cómo lo hice? Esas emociones quedan tan marcadas que a los niños les llegan. Ellos sienten que tenemos culpa, ellos saben que lo hicimos sin querer, ellos saben que no lo volveríamos a hacer. Entonces, yo creo que es importante irnos desprendiendo también de la culpa, de forma tal que les llega a los niños la emoción, a veces hasta sin darles esa explicación que Jenny nos dice, que se vuelve tan compleja que a ellos no les llega. Una simple disculpa con amor y sobre todo con esa carga emocional que tenemos de culpa, los niños les llega, o sea, los niños no necesariamente requieren una explicación técnica, sistemática, sino que además esa carga emocional donde nosotros le decimos, wow, perdóname, perdóname, me equivoqué, o sea, ya, y a veces uno solo lo dice así, pero con esa emoción, el niño lo percibe y lo ve a uno angustiado, casi que le provoca decirle, mamá, no te preocupes, ya pasó. Entonces, ese es como el aporte que yo quisiera dar con relación a la carga emocional que ayuda a sanar esa herida y no se queda como escrita en el tiempo, no sé. Sí, exacto. Gracias, Nata. Bueno, dice por acá Cami que se nos agota el tiempo. A ver, bueno, entonces digamos que ya para ir cerrando el tema, ya que vamos cerrando este maravilloso encuentro que se acaba tan rápido el tiempo, que es importante decir, somos responsables y tenemos impacto en los otros de manera positiva y de manera no tan positiva o negativa cuando no somos cuidadosos en el discurso, ¿cierto? Esto es un bucle. Así como nosotros damos, también recibimos, y la idea es que cuando vamos a dar algo, pues tratemos de hacerlo de la forma más responsable posible, ¿cierto? Dentro de nuestra condición humana habrá momentos donde las emociones nos desbordan, o simplemente donde lo que hacemos
No lo hacemos con la conciencia plena de querer causar un efecto negativo, pero puede suceder que simplemente no sabemos en qué momento emocional está el otro, en qué situación está pasando, cuál es su forma de ver la vida, cuáles son sus herramientas para afrontar el mundo, y por eso tratemos de ser cuidadosos y empáticos en las cosas que decimos, ¿cierto? La idea es siempre dejar una huella en positivo, pero si eventualmente sucede una situación donde no es de esa manera, es de humanos errar, es de humanos equivocarse y es de humanos pedir perdón, pedir disculpas y decir, no lo vuelvo a hacer. ¿Cuál es la idea del efecto Pigmalión? Entonces, que entendamos que esta profecía autocumplida tiene muchísimo que ver con el impacto que genera el discurso que nosotros esbozamos hacia el otro, ¿sí? Es por eso la invitación es hacerlo de manera responsable, no tener de pronto a veces unas expectativas que en lugar de movilizar al otro, lo que hagan es condicionarlo y cohibirlo, sino que ir poco a poco construyendo los procesos y los caminos con los demás. Por acá ya digo yo que muchas gracias por haber estado, muchas gracias por los comentarios, a Lizeth muchas gracias, Ale muchas gracias, a Natalia, a las otras personas, perdón que no he visto, también muchísimas gracias. No sé si alguien tenga algo más para decir, por preguntar. Ay, yo quiero darte las gracias, pero no me puedo demorar mucho al aire porque hay mucho ruido acá y me da mucha pena con todo. No, no te Gracias a preocupes. ti por todo, por la charla, por todo. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado. Eso a veces ya aprendieron una historia para ir a contar. Esto, la leyenda de la cual surge todo eso es muy interesante, muy bonita, muy agradable. Entonces, espero que les haya gustado. Fue con muchísimo amor, como siempre. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias. Jenny, muchísimas gracias por la charla de hoy y pues vamos a publicarla también en Instagram. Ay, sí, Yo también. muchísimas gracias. A todos A todos feliz feliz noche. noche. Besitos. Que descansen, linda noche. Rico saber de todos. Un abrazo.